El beneficio tributario que obtiene una persona jurídica, una compañía, por entrar dentro del escenario de un plan institucional de pensiones, consiste en una deducción tributaria del monto del aporte en un máximo de 3.800 VTs por cada trabajador y cada vigencia fiscal. El acuerdo al que se hace referencia es un acuerdo expedido por la UGPP. La UGPP, digamos que tiene a su cargo la protección, digamos que asegurar el recaudo de lo que son los aportes para la seguridad social, tanto en salud como en pensión. Lo que hace ese acuerdo en particular es ratificar una norma del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que establece que los aportes pensionales no tienen un carácter salarial. ¿Y esto esencialmente qué significa? Pues en la práctica que en la medida en que no son salario, pues no son base de aportes a la seguridad social y tampoco a los conocidos como aportes parafiscales, esto es, cajas de compensación familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Ahora bien, este tema en particular merece, digamos que, desmenuzarse de una manera más detallada, porque es importante tener presente que cuando estamos hablando de aportes institucionales en virtud de un plan de esta naturaleza, normalmente estos planes están sujetos a condición. Esto es, a un hecho futuro incierto del cual depende un resultado. Por lo mismo, es perfectamente posible entender y afirmar que en la generalidad, en la mayoría de los planes institucionales de pensiones, solamente el ingreso se presenta cuando esa condición se cumple. Por lo mismo, en el momento en el que el empleador, como entidad patrocinadora, hace el aporte al plan institucional a nombre de uno o varios de sus partícipes trabajadores, pues al estar sujeto a una condición, no existe un pago. Por lo mismo, tampoco habría cómo derivar unas consecuencias asociadas a seguridad social y a aportes parafiscales. El pago está en una especie de limbo porque depende, insisto, de que ese hecho futuro incierto, la condición, se cumpla. Ahora bien, todo lo anterior, y termino por donde empecé la respuesta, sin perjuicio de entender que el acuerdo expedido por la UGPP pues tiene como propósito esencialmente reconocer que esa norma del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero pues prima y por ende que no puede predicarse aporte a la seguridad social derivado de un plan institucional de pensiones y específicamente del aporte que hace la entidad patrocinadora en un potencial beneficio o real beneficio para un partícipe trabajador. Todo aquello que exceda de las 3.800 VTs será un gasto no deducible en la declaración de renta y complementarios del año del aporte. Lo que esté dentro de ese monto de 3.800 unidades de valor tributario podrá perfectamente tomarse como deducible. Técnicamente, la devolución de un aporte efectuado a los bolsillos de la entidad patrocinadora trae como consecuencia el concepto de la renta líquida por recuperación de deducciones. Eso, en un, digamos que, lenguaje más sencillo, significa que el beneficio de deducción tributaria obtenido previamente tiene que ser reintegrado a las autoridades tributarias a través, por supuesto, de la declaración del impuesto de renta de la vigencia en que esto ocurra. Así las cosas, ese empleador, esa entidad patrocinadora, en el año en el que recibe el reintegro de aquella suma que finalmente no terminó en cabeza del trabajador, por ejemplo, porque la condición resultó fallida, pues va a entender que su base gravable del impuesto sobre la renta en la vigencia, en el periodo fiscal que esto ocurra, se incrementa. Ahora bien, es importante tener presente que esto no es necesariamente un hecho desfavorable, porque debemos entender que ya se ha tomado un beneficio tributario en la medida en que el tributo en el año del aporte disminuyó con la deducción. Y por lo mismo, cuando se da ese reintegro, pues de alguna manera se está pagando a precios de aquel entonces el impuesto de años anteriores. El tratamiento tributario cuando se hace el aporte, desde la perspectiva de la entidad patrocinadora,
es completamente ajena a la retención en la fuente. En ese instante no existe retención porque no hay un pago efectuado en definitiva al trabajador, obviamente bajo la premisa de que estamos hablando de un plan institucional sometido a condición. En primer término hay que advertir que los contratos de estabilidad jurídica fueron derogados, digamos que su normatividad, a través de la Ley 1607 de 2012. Sin embargo, ese mismo cambio legislativo, que es una reforma tributaria reciente, estableció que aquellos contratos que ya se hubieran firmado y estuvieran ejecutándose, o aquellos que estuvieran próximos a ser aceptados mediante la firma, debían seguir su curso. Eso lo que implica es que entendamos que aquellos contratos celebrados de estabilidad jurídica puedan tener un término mínimo de 3 años y un término máximo de 20. Por lo mismo, pues muchos de ellos aún ahora se están ejecutando y tienen, por supuesto, el escenario de generar una misma carga impositiva para quienes lo suscribieron, por eso el nombre de estabilidad jurídica. Es claro que la renovación no existe en la medida en que la norma perdió cualquier tipo de vigor por la derogatoria enunciada.